Hola y bienvenidos a mi canal de nuevo. Los Akatsuki, el grupo de villanos de anime más famoso, querido, estudiado y reverenciado, que dejaron en el polvo a los 12 caballeros, a las arañas, a las espadas, para volverse el número uno en términos de cosplay y popularidad. Kishimoto literalmente creó una mina de oro que a día de hoy sigue inspirando a muchos. Pero yo siempre pensé que a pesar de ser lo mejor de Naruto en términos de villano, los Akatsuki lamentablemente no se utilizaron a toda su capacidad. Me refiero a que estos debieron haber sido los enemigos finales de la serie, especialmente porque representan el pináculo razonable de lo que un ninja es capaz de hacer fuera del sistema de aldeas. Este va a ser mi ángulo de análisis, no necesariamente sus habilidades, fortalezas o debilidades, sus historias personales que sí las voy a comentar, sino cuál es mejor ninja renegado, quién podría decirse como el más fiel al concepto original del manga, o mejor dicho, al primer villano real que vemos, como Zabuza. Lejos del concepto de villano inmamable que ya critiqué en otro video sobre Madara, o la asquerosidad de los Otsutsuki. Mi inspiración para este video es que empecé a jugar Sekiro, Shadows Die Twice, así que el camino del shinobi histórico y mitológico está muy presente. Esperen la review en el futuro. Lo importante son las lecciones que el juego me recordó del Naruto original: la discreción, el sigilo, la letalidad y el manejo de la información, las estrategias y acuerdos comerciales del mundo ninja que fueron dejados de lado cuando Naruto se volvió más sobre poderes descabellados a lo Dragon Ball o Kaijus de chakra. Vamos a honrar a Hattori Hanzo, el ninja de la vida real más famoso, junto con los editores del Naruto inicial, que hicieron de esta obra un homenaje ficticio más respetuoso al código de los shinobis históricos, usando el sistema de ranking de D a S. Zetsu. Obviamente el Akatsuki favorito de nadie, ya que básicamente no cuenta como personaje. Zetsu Blanco es un dispositivo de la trama que representa la locura de las células de Hashirama. Para más información vean mi video sobre los ancestros, pero en términos reales terminaron siendo los patrulleros de arcilla de los Power Rangers versión Naruto, sin técnicas interesantes o personalidad alguna. Zetsu Negro es ejemplo de las peores tendencias de Kishimoto como escritor, ya que es un retcon, que significa retrocontinuidad, muy tremendo, ya que si bien su diseño existía desde el comienzo de Shippuden, se nota claramente que toda la idea de que fuera la voluntad de Kaguya y un ser inmortal que manipuló a todos y que estuvo en todos los lugares importantes en los tiempos correctos para ejercer el plan de Ojo de Luna fue algo que se le ocurrió a última hora y de la nada, rompiendo una de las reglas más básicas de la escritura, que es el setup o planteamiento de ideas, conocido también como el arma de Chekhov. Chekhov fue un escritor de obras que dijo que si tú introduces un elemento, como por ejemplo un arma en una pared, para el final de la obra o el final del acto, esa arma debe ser disparada, dándole una continuidad lógica a lo que se le presenta al espectador. Por otro lado, podemos sumar a todo esto su personalidad de niño malcriado adulador de mamá. No lo hace especialmente entrañable para nadie ni digno del título de shinobi, a pesar de que quizás tiene la mejor habilidad para el espionaje o la infiltración, que es poder fusionarse con la vida vegetal y mezclarse bajo la tierra, cosa que le daría acceso a cualquier sitio o villa oculta. Nunca se utiliza de forma amenazante o inteligente. Pensemos que tan solo la aldea donde ocurre toda la trama está oculta por un bosque inmenso. Originalmente yo pensé en mi mente de fanfic o de escritor que Zetsu podría haber sido un personaje interesante solo por el diseño. Tantas ideas, como por ejemplo un ambientalista radical que se fusionó con la naturaleza y quiere destruir a la civilización, o liberar a los villus del control de las aldeas, o un tipo con doble personalidad, blanca y oscura, como Hulk, o Dr. Jekyll y Mr. Hyde, un ninja experimento fallido de la aldea de la nube para atacar a Konoha o controlar a los villus con el poder de Hashirama, gemelos unidos por ninjutsu similar a Ukon y Sakon, tantas posibilidades desperdiciadas. Por eso Zetsu se merece el rango D. Las cosas se ponen interesantes, ¿no es así? Por supuesto. Tobi, u Obito. Muchos les sorprenderá
que Obito esté tan bajo en este ranking, pero como ya les dije, no me gustan los retcons, y Obito es un retcon, además de que toda su inclusión solo facilita la trama del inmamable de Madara y Zetsu que eventualmente llega a Kaguya. Pero aparte de eso, Obito es pésimo shinobi, ya que es muy malo en lo que un ninja nunca debería, que es la estrategia. Obito es un tarado que tiene la suerte de tener una de las habilidades más rotas jamás creadas que le permite salvarse de su estupidez a veces. Él no se siente como un Akatsuki de verdad, siendo el segundo Uchiha dentro de la organización luego de revelarse, entre comillas, como el líder, quitándole mérito a un personaje mucho mejor que él. Sus motivaciones son ridículas, su historia no convence a nadie y nadie nunca le cree sus intimidaciones cuando pretende ser Madara. Y el hecho de que declaró una guerra que no podía ganar tampoco le ayuda. Pero aún sin tomar en cuenta sus acciones post-Akatsuki, Obito falló en capturar a Kurama, arruinó la aldea de la niebla sin capturar a sus villos efectivamente, utilizó un Genjutsu sin nombre sobre un Jinchuriki perfecto para controlarlo, rompiendo las reglas sobre los Jinchurikis perfectos, le ganó a Conan con el peor jutsu jamás escrito de toda la serie en el Izanagi, que es una excusa tan mala para una pelea que habría perdido aún teniendo el Kamui. Nunca pasó de ser un Jounin, murió en su primera emisión importante y solo revivió por conveniencias de la trama, por dejarse llevar ciegamente por las emociones, sin planear estrategias ni ejecutarlas efectivamente. Obito, a pesar de ser uno de los más poderosos y con poderes regalados, es un pésimo ninja. Ni siquiera la frase de abandonar a los amigos lo salva, porque luego de que revivió, se olvidó de la misma, siendo un desleal y traidor. Rango D. ¡No puedo creerlo! No es cierto. Es tal como esperaba. Hasta pronto. Orochimaru. Como dije en uno de mis primeros videos, que si quieren pueden verlo, Orochimaru es un villano increíble antes de que lo arruinaran. Siniestro, manipulador y poderoso, es raro que diga que no es buen shinobi renegado, siendo que quizás fue el más exitoso junto a Nagato. Su problema no son sus habilidades, investigación, técnicas o logros. Lo que a Orochimaru le falta, que los próximos sí tienen, es un objetivo claro. La curiosidad científica, me dirán muchos, que él tenía, quería ser inmortal, dominar todos los jutsus, ajá, todo eso está bien. Pero al final de eso y poseer el Sharingan eran para... ¿qué? ¿Por qué quería hacerlo? No hay una verdadera razón. Ni la muerte de sus padres, ni la pérdida de sus estudiantes o amigos. Orochimaru carece de la motivación fundamental de un shinobi, un maestro o un camino que seguir, por lo cual sus acciones responden al deseo puro, a sus emociones de momento a momento. El ser impredecible y errático es una buena forma de confundir a sus enemigos, para ser difícil de atrapar o de entender. Pero si bien tuvo la capacidad de realizar muchas hazañas de infiltración, manipulación, secuestro, espionaje y daños militares incalculables, nunca concretó estos planes hacia un objetivo mayor. Incluso teniendo su propia villa oculta, no le bastó, sin mencionar que su participación en los Akatsuki fue corta y desleal, siendo humillado por Itachi por su muy desubicada idea de atacar por la espalda a un usuario de Genjutsu. Por no haber colaborado con la organización Akatsuki, no haber capturado ningún Biju, romper los códigos incluso entre ninjas renegados, siendo un traidor constante, cosa que lo llevó a ser cazado por todo el mundo, Orochimaru, a pesar de tener las habilidades y los talentos de un shinobi renegado, no tuvo el control sobre sus deseos egoístas para ser el mejor. Obtiene rango C. Ha aparecido frente a mí. La fortuna me sonríe de nuevo. ¡Qué gran día! Ahora tomaré tu cuerpo para mí. Hidan. Aquí empezamos a lo que yo considero los miembros de Akatsuki de verdad, los que sí tenían un concepto o desarrollo de trama además de solo el diseño. Hidan está de último entre ellos porque sí tiene un buen diseño y una personalidad interesante, pero fácilmente pudo haber hecho mucho más con sus capacidades. Le faltó desarrollo e impacto en la trama. Como la mitad más reciente del dúo zombie, Hidan es un fanático religioso con un tinte de sadomasoquismo. Afortunadamente, se consiguió la única religión que lo recompensa por ser un asesino despiadado, y de hecho, él lo ve como un bien moral de matar a su prójimo. ¿Torcido? Sí, pero el culto de Lord Yashin dimensiona un poco más el mundo y lo hace más misterioso. Una religión que le da a Hidan dos cosas que Orochimaru nunca tuvo:
una inmortalidad casi incondicional y un propósito claro como shinobi renegado. Tanto así que, a pesar de su fanatismo e incapacidad de previsión, fue persuadido por los Akatsuki a unirse a sus filas para evitar su debilidad de ser sellado, siendo el primero en la lista que sí fue efectivo en la captura de Biyu, capturando 2 junto con Kakuzu, además de eliminar ninjas jounin de alto nivel como Asuma. En la vida real, muchos shinobis tenían creencias budistas o sintoístas que usaban a su favor, ya sea resguardándose en los templos o como monjes deambulantes para recolectar información o como mantener redes de información, aunque también como ayuda o motivación personal. Hidan no utiliza mucho estos recursos por la naturaleza del yashinismo, pero igual hace alusión a ellos. Y ese es su talón de Aquiles, la falta de estrategia y versatilidad. Carece de ninjutsus, genjutsus o taijutsus variados, no es tan buen estratega y depende del factor sorpresa de su técnica, cosa que sí es muy shinobi, pero es un perro de un solo truco. No tiene adaptabilidad ante las adversidades dependiendo de Kakazu para que lo salve o lo cure. Si su hoz o maldición le fallan, es presa fácil a los ataques o estrategias enemigas. Por lo tanto, rango C. Sí, bueno, toda esta misión está en contra de mis creencias. El credo Yashin es toda una masacre. De hecho, hay un mandamiento que prohíbe matar a medias. Tal vez no lo parezca, pero soy una persona muy devota. Así que no matarte para mí representa todo un sacrificio. Itachi. Muchos me dirán, ¿Itachi? ¿Tan bajo? Pero bueno, les recuerdo que no es el favorito del fandom, ni el más poderoso. Ya hay muchos tops, shorts y análisis sobre esto. Es sobre quién es mejor shinobi renegado, por lo cual Itachi tiene muchos méritos, pero también muchos defectos. Y eso, creo yo, se debe a la inconsistencia de la escritura del personaje. Es la diferencia entre lo que yo creo que era el concepto del Itachi original y el retcon. Yo considero que originalmente Itachi sí iba a ser malo, por lo cual sus acciones tendrían mucho más sentido y estaría mucho más alto en la lista. Pero como Kishimoto quiso cambiar el tono de la historia de los Uchiha, trató de cambiarlo a ser un tipo entre comillas bueno, por lo cual tenemos que contar todo lo canon. Casi capturando al Nueve Colas, de no ser por Jiraiya y también por la retcon, infiltrándose en la aldea más poderosa, manteniendo redes de información con sus cuervos invocados, siendo un asesino genocida discreto y eficiente que dejó a Konoha sin uno de los clanes fundadores, privándola de sus técnicas, son algunos de los méritos que Itachi tiene. Sus técnicas, de entre las cuales está el Amaterasu, que puede quemar cualquier cosa, el Tsukiyomi, que es una ilusión que tortura y que dejó a Kakashi en coma, y para rematar un Susanoo con armas legendarias, a pesar de que esta técnica para mí se sale un poco de control luego. Lo malo, de nuevo, es querer cambiar el sentido del personaje. De un ninja frío, siniestro y misterioso, lo transformaste en un doble agente, cosa que sí es realista, pero siento que no fue bien implementado. De nuevo, se siente el retcon, porque sus actitudes carecen de coherencia. Es como decir que Itachi se flanderizó, o como dice Dai, de que Itachi se dibuje solo le quita seriedad a la obra, o por lo menos para el fan con 2 dedos de frente se puede ver el cambio que hizo el autor, pero como sí logró muchas cosas y ejemplifica la frialdad y la templanza de mantener los planes en secreto, obtiene el rango B. Como sea, hay algo de lo que no se pueden defender. De este jutsu especial de Sharingan llamado Tsukuyomi. Solo alguien con el Sharingan y el Kekkei Genkai puede vencerme. Me pregunto cuánto resistirá alguien sin Kekkei Genkai. Deidara. Primero del dúo artista tenemos el especialista en explosivos Deidara, quien eleva considerablemente la barra de logros de un shinobi renegado, robando una técnica secreta de la aldea de la roca, utilizando sus conocimientos de la aldea y de escuadrón explosivos para infiltrarse y ubicar sus villos, y por si fuera poco consiguiendo contratos de esa misma aldea. Deidara además es un artista de la arcilla, la cerámica y los explosivos, conectando con los shinobis de la vida real, quienes eran ávidos usuarios de la pólvora para confundir a los atacantes y, más importante, para hacer tareas de sabotaje, subterfugio, destrucción o quema de estructuras importantes. Por eso, la técnica de Deidara es clave. A pesar de que depende de ella, como Hidan, la suya tiene muchas más aplicaciones y usos. Reconocimiento, vuelo, destrucción, ofensiva, distracción, son muchas de las cosas que la arcilla de Deidara es capaz de hacer. Tan versátil le fue que fue capaz de capturar
2 Biyus, el primera cola y el tercer cola, ganándole a Gaara en su propio territorio con la información que le dio Sasori, pero planeando una estrategia él mismo. Por si fuera poco, estuvo a punto de capturar también a Naruto porque este andaba enfurecido, solo se salvó porque Kakashi estaba ahí para detenerlo de caer en la provocación de Deidara. Fue capaz de recuperarse de heridas graves, retirarse cuando estaba en desventaja y adaptarse para contrarrestar los genjutsus con uno de sus ojos, cosa que demuestra adaptabilidad. Lamentablemente, a pesar de ser un operativo muy efectivo para los Akatsuki, su personalidad, irónicamente explosiva y piromaníaca, impulsiva, le ganó muchas veces, cosa frustrante que su personaje fuera reducido para engrandecer a los Uchiha. Nunca me gustó esa rivalidad que tenía de un lado con Itachi como motivación, siendo que él ya tenía una temática mucho más interesante. Y él le ganó a Sasuke en su pelea con todas las de la ley, pero de nuevo, el autor le hizo trampa sacándose una excusa. Y no será la última vez. Por lo tanto, rango B. No me queda más que apreciar la arquitectura de esta aldea. Es tan artística. Otra razón por la que debe ser destruida. Ja. Es hora de un poco de acción encubierta. Conan. Hablando de alguien silencioso y eficaz, tenemos a Conan, quien ejemplifica el lema de Johnny Bocacerrada. Dile que chupe limón. Siendo parte del dúo divino y quizá la más práctica de los dos, una kunoichi de alto nivel que aplica su estilo de combate único y que es un as de la estrategia, además de ser sumamente leal al objetivo. Siendo la ángel emisaria de Pain, fundador de Akatsuki, fue básicamente su primer miembro oficial, en ambas versiones, la de Defensores de Aldea de la Lluvia y la de Ninjas Renegados, excediendo gracias a su técnica Danza Shikagami, que le permite transformar su cuerpo en papel y hacer ninjutsus basados en origami, pero este no es cualquier papel. Puede formar shurikens, filosas, flechas, espadas, transmutar su cuerpo para hacerse inmune al taijutsu, flotar y volar. Puede hacer clones, infiltrarse, cambiar el color y la textura del papel, hacer que explote, y por si fuera poco, su papel es resistente a las dos debilidades lógicas del mismo, el fuego, ya que resistió una llamarada de Jiraiya, y el agua, cosa que mostró también en su pelea, siendo solo afectada por el aceite. Fue capaz de capturar a Han con su problemático estilo del vapor, pero su mayor logro es su capacidad estratégica y de planeación para hacer un mar de papeles bomba con el cual derrotó a Obito legítimamente. Él solo se salvó por un guionazo y el peor jutsu de la franquicia. Pero para darle aún más puntos a Conan, siempre fue discreta y leal con sus amigos, a su aldea, ejerciendo liderazgo, y a pesar de su estado de Nukenin, cumplió los objetivos de Akatsuki, incluso reclutando a otros miembros como Sasori. Como buena shinobi, cumplió de forma inteligente sus metas y solo la pudo derrotar el autor, de nuevo haciéndole trampa. Por todo esto, rango A. ¡Este hombre es un intruso! ¡Deberías matarlo ahora! Vete ahora y aléjate. ¡Sí, señora! Entonces, ¿quién es el tal Pain? Realmente no es asunto tuyo, Sensei. Kakuzu. Solo de pan no vive el hombre, diría Hidan. Y Kakuzu le contestaría, pero sin pan tampoco vive. Kakuzu el Inmortal entra pisando duro por todos sus logros, pero también por su perspectiva única, siendo un desterrado de la aldea de la cascada que lleva 91 años rondando el mundo ninja, superando incluso a Hiruzen con su vasta experiencia. Para empezar, Kakuzu recupera una perspectiva que se perdió del Naruto original, que es las misiones en el libro Bingo y el factor económico, porque ser un shinobi renegado o no es un trabajo que se hace por dinero, siendo que Kakuzu es un materialista escéptico que no cree en ideales, amigos, aldeas o religiones, solo en los intereses económicos tangibles, y en cierto sentido tiene razón que las aldeas pelean por recursos y territorios para garantizar sus intereses, por lo cual fungió como tesorero de Akatsuki, que recordemos es una organización de mercenarios a sueldo. Habiendo peleado contra Hashirama y sobrevivir para contarlo, fue traicionado por su aldea por no cumplir esta tarea imposible, y es el ninja más viejo todavía vivo, por lo cual tiene amplia experiencia en combate e historia del mundo, al robar su técnica secreta, Jigongu, que transformó su cuerpo en una amalgama de hilos que podía controlar para extraer corazones como órgano de reemplazo y con múltiples elementos.
Conectar la cabeza de Hidan y el brazo de Deidara también le dan el título de cierto médico del equipo, ya que estos hilos le permiten, además de manipular la carne y los órganos humanos, le permiten atacar desde múltiples ángulos, como por ejemplo bajo tierra. La tierra, que por cierto era su elemento favorito, y que le da un jutsu especial que lo hace casi indestructible físicamente, excepto el elemento rayo, siendo un experto en taijutsu, los 5 elementos, e invoca a estas criaturas de hilos que actúan de forma autónoma, por lo cual tienes que matarlos 5 veces y que puede aguantar incluso un Rasen Shuriken. Tuvo incluso que ser reclutado por Pain, o sea que sobrevivió a un combate con Pain. Capturó 2 Billus, el 2 colas y el 7 colas, junto a Hidan, y mantuvo a los Akatsuki en los números negros con sus estrategias de monetización. Por lo tanto, por su inteligencia, cinismo y versatilidad, obtiene el rango A. Muy observadores. Cada corazón perteneció a un shinobi que enfrenté y que eventualmente derroté. Pero son reemplazables y usaré los suyos. Sasori. El maestro marionetista Sasori de la Arena Roja ya le hice un video donde expliqué su filosofía, su desarrollo de personaje y por qué es mi Akatsuki favorito, que considero infravalorado. Pero ahora voy a destacar sus logros como shinobi renegado y sus capacidades especiales que le dan una utilidad increíble a la organización. Si bien nunca tuvo la oportunidad de capturar un Biju por motivos de la trama, obviamente colaboró a Deidara con su infiltración para capturar a Gaara, siendo que él era de la arena. Además de enfrentarse a un Jinchuriki, tenía un arma secreta que podría haber facilitado la captura de cualquiera, ya que su veneno paralizante da exactamente 3 días para matar a la víctima, por lo cual es más que suficiente para extraer un Biju, cosa que solo requiere un corte diminuto de cualquiera de sus armas. El uso de venenos en el asesinato de un objetivo es una estrategia shinobi muy antigua, pero siempre eficaz porque era de fácil aplicación y relativamente indetectable. Pero además, él era inmortal en cierto sentido, ya que solo su corazón es vulnerable al daño físico, y él es lo suficientemente inteligente para tener múltiples respaldos y precauciones, tanto que no vemos su forma real durante cientos de capítulos. Ya mencionado, es un especialista en la fabricación de venenos mortales, marionetas que todavía se usan, y otro punto poco conocido es que era buen usuario del genjutsu, transformando a Kabuto en un doble agente, además de tener vastas redes de espionaje e intercambio de información en varios países. Pero cosa que sí logró demostrar fue las capacidades militares de Akatsuki. Su conquista en solitario del país de Ko con su técnica de las 100 marionetas seguro aumentó mucho la reputación del grupo terrorista, además de desestabilizar esa región, obteniendo mucho dinero en el proceso, pero por si fuera poco también desestabilizó una de las grandes aldeas, que es la de la arena, asesinando al tercer Kazekage, quien se dice fue su ninja más poderoso, y con tanta habilidad que nunca encontraron rastros de su cuerpo, el cual él transformó en una marioneta para usar su técnica, la arena de hierro. Dio caza a Orochimaru por traidor, enfrentándolo constantemente de forma directa e indirecta, dado a que se podría decir que su inmortalidad es mejor que la suya, y durante un tiempo en Akatsuki fue un activo invaluable colaborando con Deidara por su talento en distintas ramas desde la planificación, el asesinato y las redes de contrainteligencia. Por lo tanto, rango S. Me encantaría quedarme a charlar, pero por desgracia para ustedes debo eliminarlas a ambas y luego ir a capturar a ese Jinchuriki. Odio hacer esperar a la gente. Por desgracia no hay tiempo para entrevistas. Así que... ¿comenzamos ya? Pain. Pain y sus 6 caminos fue el villano más representativo de lo que debió haber sido Naruto Shippuden. Es decir, Pain es increíblemente poderoso. Es un terrorista y mercenario internacional con técnicas misteriosas y secretas capaz de destruir una aldea secreta completa. Pero aún con tanto poder, se siente que no es invencible. Y al saberlo, Pain toma muchas precauciones para mantener su posición de ventaja, ocultando información y controlando su propia aldea. Incluso tengo que separar a Pain de Nagato. Si bien están relacionados, se sienten muy distintos en su rol para la historia. Pain es un villano convencido de su superioridad moral, con una filosofía e iconografía budista antimaterial, mientras que Nagato es una reversión del niño de la profecía enfocado hacia lo oscuro. Si se hubiera quedado así en la primera interpretación, para mí Naruto
hubiera sido una obra con una escritura más sublime. Pero Kishimoto le bajó como 40 puntos de cociente intelectual al tratar de redimirlo al final de su vida. Pero vayamos a los méritos. Pain fue capaz de vencer y reclutar a Kakuzu. Derrocó a Hanzo de la Salamandra para volverse líder de la Aldea de la Lluvia, le ganó a Jiraiya, el Sannin con mayores capacidades ofensivas y de infiltración, y por si fuera poco capturó al 6 colas y su Jinchuriki, y le faltaron solo segundos para capturar al 9 colas. Le ganó a Naruto en combate aún teniendo el modo sabio, destruyendo Konoha y matando a decenas de shinobi, incluyendo al legendario Kakashi, y también tuvo todas las oportunidades de poder haber matado a las Hokage Tsunade. Con el Rinnegan y los 6 caminos, Pain dispone de absorción de chakra, robo de almas, invocaciones con poderes extraños como división e inmortalidad, e invisibilidad, control de la gravedad y sellos, capacidad de regeneración y de revivir, y brazos mecanizados con cohetes y armas ninja secretas. Dividido en múltiples cuerpos que se controlan a distancia, que no sienten dolor y que pueden ser invocados o reparados de ser necesario. Con el Rinnegan tenemos el Dojutsu más poderoso, pero que aún no se sale de control en términos de la lógica establecida, ya que además de dar uso de naturaleza de chakra y de los poderes del 6 caminos, Pain supo cómo maximizar la aplicación de sus poderes de forma estratégica, cubriendo sus debilidades como por ejemplo su frágil cuerpo. Básicamente es un ejemplo del impacto que un ninja renegado puede tener en el mundo, tener su propia aldea, siendo que la lluvia fue mejor ejemplo que el sonido. Su golpe de estado a Konoha fue 1000 veces más dañino, puso a los demás países en jaque, capturó Bijus, todo sin revelar su verdadera apariencia o la naturaleza de sus técnicas, aplicando estrategias de largo y corto plazo para solidificar su poder, causando terror por mera reputación. Supo ejecutar a los mejores shinobi de las aldeas que se lo oponían, y si su plan hubiera sido destruir el mundo shinobi, estuvo bastante cerca. Lamentablemente la historia se desvió por un camino menos interesante, pero igual Pain queda en el rango S. Estamos por sellar al de 3 colas. Regresen ahora, es una prioridad. Son un par de buscapleitos. Kisame. Hemos llegado al pináculo de los Nukenin, Kisame Hoshigaki, el mejor espadachín de la niebla, la bestia sin cola y el portador de Samehada. Obviamente, aunque no es el líder ni el más poderoso, sí podría decirse que está en el top. En capacidades físicas, técnicas, ciertamente está al tope de chakra, sin caer en trampas como el Edo Tensei o herencias de Hashirama o Hagoromo. Ya con eso Kisame podría estar muy alto, pero para ser el primero, él demuestra algo que lo destaca más allá de su fría apariencia de tiburón. No es accidente que él venga de la aldea más despiadada y que comparta tantos elementos con Zabuza, siendo que ambos fueron parte de los 7 espadachines de la niebla, porque tal como le dijo Itachi, los tiburones se comen a sus hermanos para ganarse el derecho a nacer, así como él se graduó de su clase matando a sus compañeros. Para Kisame la vida es cruel, dura, pero aún así mantiene la férrea voluntad de cumplir con la misión. Aun cuando es traicionado por su maestro y tiene que matar a los compañeros que debía resguardar, incluso a una amiga, solo para saber que su misión fue en vano. Desilusionado, Kisame obtiene Samehada matando a este maestro traidor, mostrando su mayor cualidad, que es la lealtad. Como buen ninja, Kisame cumple la misión cueste lo que le cueste, cosa por la cual fue felicitado y temido. Aún así, no carece de criterio, ya que intentó derrocar a los líderes de la aldea cuando entendió que se estaba saliendo de control, hasta que conoció a Obito, quien lo convenció de participar en su plan para obtener un mundo honesto sin personas desleales. Al ser compañero de Itachi, fue muy leal a este y lo apoyó mucho, aunque él no entendía del todo, sí sabía que ambos estaban cumpliendo una misión, tanto que pudo capturar él solo al 4 colas y de no ser por el Raikage hubiera capturado al 8 colas y a Vi, siendo en este momento un clon de 30% de capacidad, táctica que usaría varias veces. A pesar de su actitud y apariencia de tipo inmenso y bruto, Kisame en realidad era muy inteligente, ya que sabía infiltrarse, podía nadar bajo la tierra o usar a Samehada, cosa que lo hacía indetectable en términos normales. Naruto lo descubrió porque le dieron un poder de que Kurama lee las emociones, pero no fue por su chakra, cosa que le hubiera permitido infiltrarse en cualquier sitio. Es el mejor usuario del estilo agua
capaz de absorber todo el chakra que quisiera, con clones de agua super fuertes, invocaciones de tiburones y una transformación que le daba control total del elemento. Trágicamente, Kisame solo fue derrotado porque su espada lo abandonó y aún sin ella, Guy tuvo que sacar la séptima puerta para contenerlo. Y aún estando atrapado y habiendo vivido en un mundo de mentiras y de traición, Kisame fue leal hasta su último momento de vida, enviando la información recolectada a su líder y prefiriendo morir devorado por sus propios tiburones que perjudicar el plan de Akatsuki. Por ser el más leal ninja renegado que siguió el código Shinobi de hierro, Kisame obtiene el rango S. Creo que nos parecemos tú y yo. Es la razón por la que quería formar equipo contigo en el Akatsuki. No hay forma de describirlo, ¿no es verdad? Matar a tus camaradas es una gran sensación, ¿no lo crees, Itachi? Espero que te haya gustado el video. Sé que algunos debatirán el orden o las opiniones duras que tengo sobre algunos personajes y de la serie en general, pero si piensan algo al respecto, por favor déjenlo en los comentarios y nos vemos en la próxima.